Para mí es un verdadero honor poder compartir hoy con ustedes respecto a esta unidad o esta primera unidad que tiene que ver con el macrocurrículo. Cómo entender el macrocurrículo desde un dimensionamiento, desde un contexto, como lo mencionaba, holístico, totalmente integrador y sistémico. Quiero partir de esta afirmación, de acuerdo con el Foro Económico Mundial, apreciadas amigos y apreciados todos, profesoras, profesores, 65% de los niños que entran a escuela primaria hoy van a terminar trabajando en profesiones, ocupaciones y oficios que no existen aún. Por supuesto, esto plantea unos enormes retos y unos enormes desafíos porque nosotros, entonces, en nuestros asuntos académicos, en nuestra formulación, planeación de políticas, pues eso es un elemento que no puede pasar para nada desapercibido porque hace parte y debe hacer parte de esas planeaciones estratégicas que llevan a procesos de docencia, formación, investigación, proyección a la colectividad, y que todo esto nos hace entonces decir, bueno, evidentemente hay unos procesos que llevan a la contextualización que yo quisiera centrarme básicamente en 5 puntos. Pueden existir más, por supuesto, pueden ser más, pero un poco para poder acotar el objeto de investigación el día de hoy, el objeto de presentación el día de hoy, pues vamos a decir que tiene que ver con la contracción demográfica, un fenómeno creciente de contracción demográfica, un fenómeno creciente de, digamos, una abundante oferta, incluso transnacional. Las instituciones de educación superior en campos tradicionales, hoy en día existen estas instituciones todavía en campos tradicionales, las características socioeconómicas, particularmente de América Latina, y por supuesto, algo no menor, no menos trascendental, lo que tiene que ver con las aspiraciones formativas de los jóvenes. ¿Qué tan alineados estamos nosotros en las instituciones con estas aspiraciones formativas? Primer punto de análisis. Todo esto forma parte de la construcción de las identidades, filosofías institucionales y demás a la hora de la construcción de los macrocurrículos, por supuesto. Entonces, contracción demográfica. América Latina, como la mayoría de los continentes, está sufriendo un proceso de envejecimiento. Como ustedes pueden ver ahí algunas cifras, ¿cierto? Para el 2040 estaremos pensando más o menos en que el 21% de la población será población adulta, de edad avanzada, contra 18% en términos de juventud o niñez. Esto plantea las necesidades formativas y la contracción en términos de lo que podrían ser las ofertas de las instituciones de educación superior, no solamente pensando en los jóvenes como lo tenemos hoy planeado, sino que vamos a tener en el futuro, no en el futuro, en poco, en breve. Ya esto no es utópico, esto ya no es hace 50 años, sino que esto es ya el hoy, porque las planeaciones estratégicas que se hagan hoy que tienen miras a responder al 2040, 2050 y demás. Vean ustedes, queridas amigas y queridos amigos, un poco las curvas que tenemos del 1950 al 2050 de envejecimiento tanto en la población mundial, aquí tenemos la población mundial, voy a hacer un poquito para acá, para que lo puedan observar, y por el otro lado tenemos también el envejecimiento en América Latina y en Latinoamérica y el Caribe. Como ustedes pueden ver, miren las curvas alrededor de la población adulta que representa el 60 y más años. Esto nos hace pensar que, claro, que esta contracción demográfica lleva a las instituciones, en aras de ser pertinentes, pues tengan que reformular un poco cuál es esa población objeto. Población objeto que en algún momento nosotros hace quizás por fenómenos de globalización, ¿cierto? Por fenómenos también asociados a los nacimientos. En América Latina hace 40, 50 años las familias eran de 10 hijos, 12 hijos. Recuerdo tías, abuelas con 14 hijos en su familia. Ahora, hace unos 20, 25 años, quizás 4 hijos, era más o menos el promedio. Hace 10 años, 15 años, 2, un hijo. Y ahorita realmente los hijos pues son los perritos y los gaticos, ¿cierto? Entonces,
los jóvenes de hoy, estos son sus hijos, ¿cierto? Entonces, si pensamos en un futuro, en unos 10, 20 años, ¿cuál va a ser la población demandante de educación superior? Quizás no tanta como pensamos nosotros que hoy existe. Esto, por un lado, ejemplifica la contracción demográfica. Por otro lado, quiero hablarles muy rápidamente de la abundante oferta que existe en nuestros países, en general en el mundo. Esta abundante oferta tiene que ver también un poco con las nuevas propuestas formativas. Hoy la competencia, por llamarlo de alguna manera, es un poco dura la palabra competencia, pero tenemos que mencionarla también de esa manera. Ya no es en Concepción, ya no es en Asunción, ya no es en Bogotá, ya no es en Santa Cruz de la Sierra, ya no es en Cochabamba, ya es en el mundo, ya es en el mundo. Gracias a los procesos de globalización, de virtualización, entre ellos, gracias a los procesos vividos en la pandemia con respecto a la virtualización, pues prácticamente hoy nuestros estudiantes no son ciudadanos locales de nuestras ciudades de origen, sino que son ciudadanos del mundo. Entonces, esto hace que la elección de ellos pues se centre fundamentalmente en aquellas instituciones, programas que agreguen definitivamente valor a su formación de manera rápida, de manera ágil, que sea un conocimiento pertinente, que sirva, por supuesto, sin ser una mirada utilitarista del conocimiento, pero sí una mirada pragmática que nos lleve a que estos jóvenes pues se vean reflejados en las apuestas formativas. Aquí podemos ver, esta niña puede estar estudiando en Harvard, en Oxford, en MIT, en la India, desde su lugar en Bogotá, en Medellín, en Asunción, en Cochabamba, en Santa Cruz, en cualquier parte de América Latina está esta niña estudiando, porque hoy más que nunca estos procesos de acercamiento pues son reales, son reales. Entonces eso hace que haya una abundante oferta formativa. Y por supuesto nos lleva esto a pensar en que pues nuestras instituciones y nuestros programas deben ser pensados no para resolver única y exclusivamente problemas locales, sino con un concepto que desde hace algunos años ha venido acuñándose desde la UNESCO, que es el de la glocalidad. Glocalidad. G-L-O, glocalidad. Es decir, tener un pensamiento global a la hora de enfrentar las problemáticas, ¿cierto? Para soluciones concretas, específicas en los entornos y en las regiones en las cuales se circunscriben las instituciones de educación superior. Esto hace que las miradas sean unas miradas globales con soluciones locales. Por eso los currículos cada vez más flexibles, por eso la integración de los campos de conocimiento, por eso los temas de las acreditaciones que permiten homologar los conocimientos, las habilidades, las destrezas. Y por supuesto, entonces, aquí viene el tercer punto de análisis, y es las instituciones de educación superior todavía en campos tradicionales o en campos tradicionales. Esto es una discusión, no quiero yo meterme muy a fondo en esto, porque ustedes, naturalmente, como profesores y profesoras, han tenido oportunidad de reflexionar alrededor de ello, pero quiero sencillamente dejar una cuestión o un punto para que ustedes puedan reflexionarlo. Mire, en los proyectos educativos institucionales y en los diseños que conozco en América Latina, he podido ver varios en varias universidades. Parece ser que hay una especie de cónclave, cofradía y demás para construir estos proyectos educativos. Y es la siguiente: si usted menciona a Montessori, a Ausubel, a Freire, a Brunner, a Vygotsky, si los menciona, quiere decir que su propuesta curricular está bien. Si usted menciona el constructivismo, que el aprendizaje es significativo, y si ponen estos documentos, en estos además grandes documentos, numerosos de hojas, si pone además alguno de estos autores, y entre más ponga, entre más mencione, parecería ser que hay una fortaleza curricular porque usted está teniendo en cuenta el constructivismo, el socioconstructivismo, el aprendizaje significativo, las metodologías activas. Entonces, y es en campos tradicionales. Cada uno de estos
en promedio, autores de relevancia, formula sus teorías alrededor de hace 70 años. O sea que la discusión, más allá de construir documentos muy bien escritos en prosa y en lírica, tiene que ser hoy en día la implementación de ello. ¿Cómo lo vamos a implementar? Por supuesto, esto nos lleva a pensar en que estos planteamientos curriculares, si bien es cierto, tienen en cuenta los elementos fundacionales, los elementos principales de la teoría curricular, no se pueden quedar única y exclusivamente en eso. Es decir, ¿cuál es el papel de la implementación? Ya no tanto formulación, ya no tanto construcción de los documentos, sino cuál es la implementación de ello. Campos tradicionales como por ejemplo este teléfono que vemos acá refleja un poco ello. Cómo las instituciones nos podemos aproximar sin volvernos nerviosos, porque también es el otro asunto, ¿no? Si uno va con todas las tendencias y tendencias que va saliendo día tras día, pues resulta siendo nervioso a la hora de construir propuestas curriculares. Entonces, ¿cómo tener un híbrido para poder llegar a ello? Hace unos días estaba en Estados Unidos y pasé por un museo audiovisual, un museo de comunicación, y cuál no sería mi sorpresa, amigas y amigos, de ver todo esto. Recuerdo todavía el VHS, recuerdo todavía haber tenido el compact disc, el CD, recuerdo todavía, creo que en América Latina esto es una costumbre común, cuando tomábamos el cassette este que aparece aquí y le devolvíamos, ¿cierto? Le devolvíamos con el lapicero, con el lápiz, para no incurrir en gasto excesivo de baterías. Bueno, pues bien, todo esto estaba en un museo, y a mí me parece que esto fue ayer. Entonces, así muchas de las prácticas pedagógicas, institucionales, puede que ya estén en el ayer, pero para nosotros, como todavía estamos ahí en esas gestiones, parece que no hubiera pasado mucho tiempo, pero sí ha pasado. Las generaciones no son las mismas, cada 5 años se van renovando esas generaciones, esos planteamientos, esos intereses, esos planteamientos de los jóvenes hoy en día no son los mismos cuando tienen 40, 30, 20, 15, 10, son totalmente distintos. Y si a esto le sumamos como contexto las características socioeconómicas que aparecen en nuestra América Latina, donde la mayoría de la población es rural, donde la mayoría de la población no tiene acceso a la educación, donde la mayoría, es decir, los quintiles privilegiados en América Latina son los que tienen acceso a la educación superior todavía. Entonces, claro, no es un asunto solo de calidad, no es un asunto solo de equidad, sino que es un asunto en principio también de acceso a la educación superior. Entonces, las características socioeconómicas también van haciendo parte de poder avanzar en la construcción de planes, proyectos, programas pertinentes con esas poblaciones. Como les mencionaba, los quintiles privilegiados son los que tienen acceso a esta educación. Entonces, claro, las instituciones centran su accionar también en poder maximizar estas oportunidades para los jóvenes, pero haciendo un uso óptimo de los recursos porque no son ilimitados. La mayoría de nuestras instituciones en América Latina son instituciones de docencia, no somos instituciones de investigación, no somos instituciones de extensión, somos la mayoría de instituciones de docencia, formación. Es decir, eso hace que la diversificación de ingresos tenga que llegar rápidamente cuando hay declives en las cifras de los matriculados de nuestras instituciones. Pero si a esto le sumamos las características socioeconómicas, se vuelve un ajedrez bastante interesante poder determinar cuáles son los beneficios, qué tipo de incentivos se van a dar a estas poblaciones para poderse matricular o poderse estar en educación superior. Entonces, bien, ¿por qué menciono esto? Porque de una u otra manera, en el momento de concebir propuestas curriculares hoy en día, más que nunca, habrá que tener en cuenta cada una de estas variables, cómo se comporta el aspecto socioeconómico también, porque dependiendo de eso, pues claro, podrán existir muchas propuestas curriculares, podrán existir
finalmente planteamientos, que los estudiantes al final de hacer nuestro programa pues prácticamente vayan a ir a la NASA y todo eso, pero finalmente hay acceso para esa educación, podemos privilegiar el acceso, y en términos de ese acceso puede existir una falta de equidad en los aprendizajes y por eso los cursos de nivelación para ciertas asignaturas. Muy bien. Número quinto que había mencionado, las aspiraciones formativas de los jóvenes. No las podemos olvidar, no las podemos ignorar, porque a veces hacemos robustos programas académicos, pero como que fueran pensados para nosotros mismos como profesores, o como que fueran pensados para las autoridades de una institución de educación superior. Como le gustan las autoridades, es que es un buen programa. Pero ¿y las aspiraciones formativas de los jóvenes dónde quedan? Miren, yo no sé si pasa en sus países, pero en algunos de los países que he tenido oportunidad de hablar sobre este tema, la mayoría piensan en esto. La mayoría piensan en esto. Influencer, youtuber, instagramer, tiktoker. Y no podemos, bajo ningún punto de vista, satanizar ello o dejarlo relegado, pensar que no es académico, sino más bien cómo nosotros nos podemos articular y no quedarnos relegados, no quedarnos atrás con esas tendencias, porque hoy por hoy están mandando definitivamente, o por lo menos generando bastante opinión. Miren este gráfico, este es un análisis que se hizo con base en las búsquedas de Google por edad, las búsquedas que se hacen en los países por edad 2022, y en ese estudio ustedes pueden presenciar, sobre todo a este lado de acá, América Latina, ¿cierto? Sudamérica, la mayoría de los jóvenes que hacían estas búsquedas, hacían búsquedas como cómo convertirse en influencer, cómo convertirse en youtuber, cómo convertirse en instagramer, mientras de pronto en Canadá, América, estaban hablando de ser pilotos, en algunos, en Brasil, en la mayoría, hombres de negocios. Por acá vemos Perú, Colombia, ¿cierto? Argentina, Chile, cómo ser influencer, México también, cómo ser influencer, cómo ser youtuber. Entonces, bien, esto conjugado también con un fenómeno que habla de los jóvenes como ciudadanos globales. Las más altas tasas de viajes en jóvenes se han presentado en nuestra era, en lo que respecta en los últimos años, a excepción, por supuesto, del periodo de la pandemia, pero se han presentado las más altas tasas de viajes y, por supuesto, esto lleva a otro fenómeno que es la migración entre los trabajos. Los jóvenes hoy en día, no pensemos que es como la tradición de hace algunos años, que decía que uno debía permanecer en la tradición, que nuestros padres, nuestros abuelos, 20, 30, 40 años en la misma empresa. Los jóvenes en promedio tienen 2 a 3 años en la empresa y van buscando nuevas oportunidades en otras empresas. O sea que el tema de la fidelización en las empresas, asimismo como en las universidades, es un tema que reviste una particular importancia, aspiraciones formativas de los jóvenes. Entonces, bien, ¿por qué he hecho este contexto o este macrocontexto, si le queremos denominar? Pues porque el asunto, hoy más que nunca, debido a los fenómenos de la internacionalización de la educación superior, de la globalización de la educación superior, nos lleva a pensar en la humanidad, o nos lleva a pensar en nuestros procesos más desde esta óptica, desde esta perspectiva, es decir, las interconexiones que existen, las alianzas para movilidades, redes, investigación, trabajos, vínculos con la industria, pero no estamos hablando única y exclusivamente de la industria que vive en un sector específico. Lo que quiero decir es que lo geográfico hoy en día de las instituciones de educación superior es esto. Esto es lo geográfico de las instituciones de educación superior. No es su ciudad, no es su región. Esto es lo geográfico de las instituciones. Entonces, por lo tanto, esto nos lleva a pensar o a plantearnos diversos tipos de enfoques. Y es bueno, vamos a trabajar o vamos a tratar de desarrollar programas que sean pertinentes con nuestra región, ¿cierto? América del Sur. Vamos a tratar de desarrollar proyectos, diseños curriculares pertinentes con Europa, con América del Norte, con Asia, con África. ¿Por qué pregunto y por qué digo esto? Porque también
aquí se junta otro elemento y es el tema de la acreditación de los programas académicos, la futura acreditación de esos programas académicos. Entonces, muchas veces me han preguntado, profesor Gavarani, ¿cuál es la mejor acreditadora para ciertos programas o ciertos? Depende. Si el horizonte del programa y de la planeación estratégica está acá, Sudamérica, pues habrá unos acreditadores para ellos. Si es en Europa, si es en Asia, si es en Oceanía, si es en Estados Unidos. Pero todo esto confluye también, a su vez, este enfoque de la globalización. Yo no puedo hablar de ello sin referirme muy rápidamente a que es un enfoque de educación 4.0 el que nosotros estamos viviendo en este momento. Educación 4.0 que proviene en gran medida del análisis o del fundamento de las industrias 4.0, donde finalmente estamos viendo cómo llegamos a componentes informales en la segunda generación, transmisionistas, accesibles y hoy interactivos, ¿cierto? Entonces, desde prácticamente pensar en lo informal o transmisionista hasta lo interactivo, en tiempo real, ayudado, mediado por la tecnología. Esto reviste una importancia bastante alta porque quiere decir que los enfoques de construcción de los programas de aquí en adelante van a estar mediados por planteamientos de educación 4.0. Quisiera también, antes de continuar, que por favor, muy rápidamente, compañeras y compañeros, puedan descargar este código QR ahí en sus celulares. Rápidamente, ese es el libro que tuvimos la oportunidad de escribir con algunos colegas de América Latina, profesores, sobre educación 4.0, una mirada sobre la educación superior actual para enfrentar el futuro. Ahí tocamos ya de manera detallada, con referentes, con enfoques, cada uno de los elementos que les estoy mencionando a continuación. Me gustaría que pudieran echarle una miradita a esto, porque habla entonces de un tema que es bastante desarrollado, que es la perspectiva académica y la perspectiva universitaria. Perspectiva que nos llevará a establecer posturas, planteamientos, conceptos, técnicas, y que van a estar arraigados en un concepto que a nosotros desde Penser y a nivel de todo lo que vamos construyendo nos interesa muchísimo, muchísimo desarrollar, y es esta reflexión, y es la reflexión sobre la misión institucional. El origen de todo en las universidades es la misión institucional, pero parece muchas veces que se nos olvida que ahí hay principios antropológicos, éticos, sociales, psicológicos, epistemológicos, institucionales, biológicos, estéticos. Hay principios y valores que hacen que las apuestas formativas de una institución pues deban tener una impronta, deban tener una manera específica de hacer las cosas, no una estandarización, porque desafortunadamente o afortunadamente la estandarización es enemigo número uno de la innovación. Estandarizando no vamos a poder innovar. Entonces, definitivamente esta reflexión desde la misión institucional y cada uno de sus elementos que agrega valor para nosotros como comunidad, en nuestra especificidad, en nuestra autonomía universitaria, en nuestra identidad, en nuestra filosofía institucional, que no puede parecer, no puede ser la misma de una institución pública, una institución privada, una institución confesional, una institución militar, una institución laica, no puede ser la misma, son distintas las maneras de concebir el mundo, y por ello esas maneras de concebir el mundo se signan, se desarrollan en esto que son las propuestas curriculares. Entonces, por eso pueden ver ustedes ahí un planteamiento que lleva desde el perfil de ingreso. Esto lo han construido compañeros de la corporación, el profesor Laura, el profesor Gonzalo, el profesor Maluenda, han sido partícipes de cada uno de estos diseños que nos hacen pensar en la alineación curricular, ¿cierto? Entonces, el macrocurrículo, ya entrando un poco en detalle, pues va a hacer referencia al conjunto de políticas que tiene en cuenta las disposiciones nacionales, las políticas corporativas, organizacionales y todos los elementos de carácter filosófico de la institución, sus principios, sus valores, su misión, entre otros. Entonces, cuando hablamos de macrocurrículo,
Es una mirada holística, es una mirada macro, de contexto, pero que esa mirada y análisis de las condiciones particulares del mundo, pues tenemos unos lentes para ver esas condiciones particulares del mundo, y esos lentes se llama identidad institucional. Es una manera de ver el mundo, una manera de entenderlo y una manera de promover soluciones para problemas complejos. Entonces, claro, esa solución nos lleva a que imaginémonos esto como estos engranajes, estos piñoncitos que aparecen ahí, el macrocurrículo jalonando. Cada uno de los planteamientos aparece ya el mesocurrículo, que tiene que ver con el diseño de planes, estudio y programas de asignatura, que el profesor Gonzalo también hablará de ello. Las actividades, acciones, metodologías de aprendizaje, evaluación, que hacen parte del microcurrículo, que hablará la profesora Laura también en un momento de ello. Pero todo esto tiene que ver también con la capacidad de gestión del currículo. Por eso la profesora Violeta en un momento nos va a mencionar esto, y es que este engranaje no se mueve solo. Hay personas, hay comunidades y colectivos académicos que tienen que mover este engranaje, no se mueve solo. Por eso es importante la gestión alrededor de lo curricular y, por supuesto, la evaluación del mismo. Hace algún tiempo, con respecto a ello, algunos de ustedes lo habrán visto, lo habrán conocido, hemos defendido el planteamiento de la coherencia institucional. La coherencia tiene que ver con aquello que está en articulación, lo que pensamos con lo que decimos y lo que hacemos. A nivel individual puede llegar a ser mucho más complejo garantizar la coherencia, pero afortunadamente en nuestras instituciones, pues hacemos parte de ella la comunidad científica, la comunidad académica. Por eso los procesos de autoevaluación, de evaluación por pares, de evaluación científica, evaluación de la comunidad, que hacen que se regulen de cierta manera, o que vamos a ir nosotros buscando esa coherencia, aunque sabemos que filosóficamente es difícil llegar a esa coherencia. Entonces, pasando de la misión institucional, llegando a los instrumentos de evaluación, pasando por el perfil de egreso, niveles de dominio, resultados de aprendizaje. Cada uno de estos elementos, entonces, los vamos a poder ver en un desarrollo a la hora de formular estas carreras centradas en estos resultados, o que respondan a los resultados de aprendizaje. Pero bien, estamos hablando de la misión, y que la misión nos llevaría a la construcción de un perfil de egreso. Aquí algunas definiciones, no quisiera leerlas, ustedes las pueden repasar luego en la grabación. Las definiciones sobre el perfil de egreso, a lo único que yo quiero referirme es que es una declaración institucional, ¿cierto? Y establece o va a establecer esas áreas de conocimiento y destrezas, competencias que los profesionales deben demostrar en ese perfil de egreso. No en el transcurso, no en el desarrollo del plan de estudios en sí, porque existen los resultados de aprendizaje. Esto es perfil de egreso, pues finalmente ha de demostrarse unos años también cuando han salido de la formación universitaria. Por lo tanto, es importante que las instituciones desarrollemos metodologías para la evaluación de los perfiles de egreso, el impacto de la formación, los resultados, impactos, logros, cómo desarrollar procesos que nos lleven a la evaluación de los perfiles de egreso. Aquí hay unas preguntas orientadoras también que yo les quiero dejar. Esto lo hemos construido con la profesora Laura Angélica también. ¿Cuál es el sello distintivo de la institución y de la facultad? ¿Cómo lo reflejamos en el perfil? ¿Qué lineamientos ofrece el modelo educativo de la institución? Tiene que ver con su coherencia. Y así cada uno de estos puntos que nos permite a nosotros saber si es evaluable, las competencias definidas son observables y evaluables, cuáles son esas dimensiones. En fin, ¿qué es lo que les quiero decir? Es que estas preguntas nos ayudarán a nosotros, además de tener en consideración la misión institucional, además de tener en cuenta la identidad, además de tener en cuenta la filosofía institucional. Estas preguntas también nos servirán a nosotros para formular el perfil de egreso y posteriormente evaluarlo. Pues bien, amigas y amigos, esto nos lleva a pensar que aquí hay algunos elementos que quiero yo mencionar, que quiero citar sobre los currículos o sobre los planteamientos curriculares hoy en día. Necesitamos que exista flexibilidad. No flexibilidad única y exclusivamente reflejada en las asignaturas, sino flexibilidad también hablando de los correquisitos, prerequisitos,
A nivel micro, qué tan rígido es un plan de estudios, los componentes socioemocionales, el aprendizaje personalizado que tiene que ver también no con que el profesor esté pendiente uno a uno, porque sabemos lo numeroso de los grupos en América Latina, no es como en otros países, por eso los modelos de competencias no han tenido como un buen desempeño en nuestros países, porque nuestros cursos son numerosos, 100, 120, 150 estudiantes. Pero digamos que el planteamiento fundamental es que ayudados por la tecnología podamos llegar a estos procesos pues, de personalización. Igual los currículos centrados en dobles, triples titulaciones, cuádruples titulaciones, educación de carácter global, siempre asistida por la tecnología, asignaturas ojalá en otros idiomas, ¿cierto? Macros y microcertificaciones. Esto tiene que ver mucho también con la alineación de los currículos con el entorno empresarial, cómo poder tener microcertificaciones que los estudiantes puedan poner en práctica rápidamente su conocimiento y articularse con los entornos productivos. Esto es un tema también bastante interesante para la discusión. Tenemos también por acá los resultados, logros, impactos, los componentes virtuales de los planes de estudio y por supuesto llegar a planteamientos de educación inclusiva. Algunos de estos elementos se pueden ver reflejados en los currículos, pero otros todavía falta desarrollarlos hoy por hoy con mucho más ahínco, con mucha más perseverancia y sobre todo teniendo en cuenta que pueden existir, y ya para finalizar, voy finalizando con esto un poco mi intervención, que tiene la idea un poco de ser contextualizadora, ya mis compañeros irán desagregando y especificando cada una de las áreas. Para construir esos planes de estudio, pues bueno, yo quiero presentarles aquí 10 errores comunes que se pueden cometer al intentar diseñar carreras por resultados de aprendizaje cuando tenemos en consideración lo que les acabé de mencionar. Error número 1, lo quiero llamar la falacia de la pertinencia, ¿cierto? Error 1, la falacia de la pertinencia. ¿Qué quiere decir este? Miren, a veces cometemos errores formulando los programas porque finalmente todo puede ser pertinente. Si miramos el documento de la OCDE, ¿cierto? De los Objetivos de Desarrollo Sostenible, todo es pertinente, todo es pertinente. Por ejemplo, la agricultura, la agroecología, la agronomía, todo es pertinente, pero los estudiantes hoy en día querrán estudiar este tipo, o por lo menos en los enfoques tradicionales que los concebimos. Entonces, a veces justificamos planes de estudio desde la pertinencia, sobre todo arraigados a documentos, planes de desarrollo gubernamentales, estatales, pero finalmente falta la otra rueda y es las aspiraciones formativas también de los jóvenes y los contextos institucionales. Error número 2, ¿qué ocurre? Un político mapeo curricular. Y el político mapeo curricular exige o existe cuando nos sentamos en los comités curriculares a plantear ciertas asignaturas del plan de estudios y aparezco yo que soy profesor en optimización, en modelos matemáticos aplicados y digo, no, es que un ingeniero tiene que tener modelos de optimización, pero aparece el otro y dice, no, es que sin ergonomía no se puede. Y entonces aparece el otro y dice, no, pero es que sin pensamiento sistémico no puede existir ingeniero. Y aparece el otro y dice, no, pero sin modelación en 3D no puede existir el ingeniero. Entonces, a la final, como es una cuestión política, nos da un gusto a los 4 o a los 5 y termina convirtiéndose esto en una colcha de retazos sin identidad institucional, porque le dimos gusto fue a todo el mundo, porque eso es un político mapeo curricular. Error número 3, la tragedia del terreno común. Ojo, hoy en día hay instituciones que plantean, después sobre todo de la pandemia, donde todos desarrollamos la virtualidad y ya sabíamos hacer clases por Teams, por Meet, por todas las plataformas, entonces el futuro es la virtualidad. Sí, pero todas están pensando lo mismo. Todas las instituciones están pensando que el futuro es la virtualidad. Todas las instituciones están pensando que el futuro son las metodologías de aprendizaje que fomenten en los estudiantes, todas pensando lo mismo. Y así hay una serie de elementos que aparecen como macro tendencias, pero que al final todas las instituciones están pensando en lo mismo. Por lo tanto, se genera un arquetipo sistémico descrito muy bien por Senge hace algunos años,
en su libro La Quinta Disciplina, que llama La Tragedia del Terreno Común. Todo el mundo va a ir por lo mismo, entonces va a existir un terreno común, una tragedia ahí. Error número 4. Me disculpan algunas instituciones o directores administrativos y financieros que me puedan estar viendo. Les presento una excusa por esto que voy a decir. Pero error 4, con los mismos recursos hacemos todos. Entonces aquí aparece la junta directiva, las autoridades, y aquí aparece el profe, ¿cierto? Haciendo el planteamiento curricular a ver con lo que puede, pero ¿por qué es que será que no le rinde el tiempo al profesor? Si es que le hemos dado muchísima descarga al profesor, claro, requiere, con los mismos recursos no se puede hacer todo. Con los mismos recursos a nivel no solamente económico, la formación, la capacitación, la cualificación, son recursos, son recursos. Entonces hay que también generar estos movimientos que permitan apropiar los recursos para poder formular estas carreras y estos enfoques ya de educación 4.0, no arraigados a unas metodologías comunes, sino ya desde una perspectiva de educación 4.0. Error 5, son 75 errores, no mentira, son 10 nomás. Tranquilos que ya vamos a terminar. Error 5, de poesía y lírica la concreción. Se los anticipaba hace algunas diapositivas, y es documentos, lineamientos curriculares, proyectos educativos institucionales que están escritos en una lírica, en una poesía hermoso. Uno lee esos documentos y dice, definitivamente sí, yo quisiera volver a tener mi juventud para estudiar aquí en esta universidad, en esta institución, porque aquí forman excelentes personas, con el dominio técnico, empático, solucionan los problemas del mundo, todo eso. Pero ¿y la concreción? Eso, la concreción, ¿dónde está la concreción? Ya, como lo he mencionado, los planteamientos vienen de los años 40, Tyler, años 50, Ausubel, Vygotsky. La implementación de ello, ¿qué? La puesta en práctica, ¿dónde está? Creo que tenemos que concentrarnos mucho más en la puesta en práctica. Error número 6. Lo decía también hace un rato, la defensa de las asignaturas. La defensa de las asignaturas. Pero las asignaturas, desde los años, recuerden ustedes las discusiones de los años 80, cuando se mencionaba que faltaba, ¿cierto?, las humanidades en los profesionales, que era importante fomentar el espíritu sociohumanístico. La respuesta de algunas instituciones era poner esos ladrillos, ¿ciertos?, ladrillos como construcciones de asignaturas, cursos de humanidades 1, 2, 3, 4. Y pareciera que la institución que más fomentaba lo sociohumanístico era el que tuviera más cursos de esos, cuando quizás el planteamiento debe ser mucho más transversal, no asignaturístico, sino desde la perspectiva de los ejes problemáticos, del dimensionamiento ya curricular con base en los ejes, en las dimensiones, más allá de las asignaturas. Error número 7. Este lo hemos definido como la sobremedición. Yo quisiera que hicieran un ejercicio y revisaran en sus instituciones cuántos resultados de aprendizaje, competencias, niveles de dominio tienen una construcción curricular. Creería, me atrevo a poner las manos un poquitico ahí, que son demasiados. Y que cuando son demasiados, formularlos es un asunto, pero medirlos, evaluarlos, y después de evaluarlos, desarrollar planes de acción para su mejoramiento, que finalmente es el componente de la evaluación. La evaluación se distingue de un diagnóstico porque la evaluación permite el mejoramiento. Existen los planes de acción derivados de, esa evaluación. Entonces hay muchos. No alcanza el tiempo para medir y no alcanza el tiempo para mejorar porque son demasiados. Y quizás algunos de ellos ni agreguen valor. Error número 8. Currículos para profesores. ¿Y a qué le podemos sumar currículos para autoridades, currículos para administrativos, currículos para doctores, o haciendo currículos para PhDs? Entonces, claro, por eso es que algunas carreras quedan con títulos, objetivos, nombres un poco farragosos, extensos, porque lo hacemos pensando quizás qué tan inteligentes somos para formular una carrera, un título de un programa. Desarrollo epistemológico del concepto, de tal cosa. Ok, a uno como profesor, eso quizás le puede llamar la atención mucho, y hay discusiones enormes que hacemos nosotros los profesores, pero quizás un estudiante no tanto. Entonces, aquí quizás el error 8
hace referencia a tener un poco más de empatía hacia los estudiantes y sus aspiraciones a la hora de formular esos currículos, no tanto para nosotros, más como para ellos, más para los estudiantes. Error 9, he visto en algún momento a la hora de construir estos programas, es el mercadeo y academia aislados. Por un lado van como en las plantas, por un lado va producción y por otro lado va ventas, más o menos es así. Por un lado la academia, formulando programas serios, ¿cierto? Cartonados, y por el otro lado mercadeo tratando de avanzar. Los de mercadeo tienen que aprender un poco más de academia y los de la academia tienen que aprender un poco más de mercadeo para no formular programas de pronto tan aburridos. Y los de mercadeo saber efectivamente de qué es lo que se trata una propuesta curricular para poder avanzar en las socializaciones que se hacen de ellas con los estudiantes. Por supuesto, esto implica una mirada, como lo hemos venido sosteniendo, sistémica, una mirada sistémica de la universidad, que llamábamos hace algún tiempo la universitología. Error 10, de la reflexión a la inacción. He escuchado muchas veces también estas frases alrededor de, es que estamos reflexionando sobre el currículo, estamos reflexionando sobre los planteamientos curriculares, estamos reflexionando sobre la planeación y el rumbo de la educación del futuro. Y claro, y las reflexiones, pues está muy bien tenerlas, pero llega un momento en que se tiene que tomar acción para poder estar al ritmo de las decisiones del mundo actual, de la empresa, de la industria, de las necesidades, de la competitividad. Estamos hablando que nuestras instituciones también tienen una parte de competitividad, sin que esta sea una visión mercantilista de la educación, pero sí deben ser competitivas. O sea que la reflexión con acción, no por el hecho de que se hagan las cosas rápidas, significa que no se han reflexionado. Entonces, pensamos ese paradigma en nuestras instituciones que implica reflexión, pero rápido. La reflexión no tiene que ser lentitud. La reflexión se puede dar, pero se puede dar de una manera rápida también. Muy bien, estos eran algunos planteamientos, como los he dicho al inicio de mi presentación, que tienen que ver más con una contextualización de las macrovariables que inciden en las propuestas curriculares y hemos hecho un breve planteamiento también sobre las incidencias de esto en lo macrocurricular. ¿Qué se evidencia o qué aspectos son necesarios tener en cuenta desde las vertientes macrocurriculares en las instituciones de educación superior? Muchísimas gracias y quedo abierto a las preguntas que sean menester en este momento. Mil gracias.